Buenas, yo soy Mr. 07 y esto es Ajedrez al Paso. Hoy les traigo la partida más dura que jugué en el Abierto Internacional de Río Negro, que terminó ayer domingo. Y esta partida la jugué ayer a la mañana contra Florencia Fernández, pentacampeona argentina y maestra internacional. El torneo era 9 rondas, yo iba 5 de 8 y Florencia 4 y medio de 8. Es cierto que los emparejamientos de ella fueron más difíciles, por supuesto, y esta es la ronda 9. Tengo que decir que no fue la mejor partida que hice en el torneo. Quizás la mejor partida la suba mañana o en estos días, según mi criterio igual, pero sí que fue la más difícil debido a la técnica y bueno, al elo y a los títulos que tiene. Yo iba de blancas y empecé la partida con D4, respondió con caballo F6, C4, E6, y aquí en este momento hago caballo F3, planteando una anti-nimzo india. Y me jugó con B6, una india de dama. Entonces continué con G3, haciendo una especie de catalana por mi parte, alfil B7 y alfil G2. Alfil E7, enroque corto, caballo C3. Me responde con D5 y aquí yo le capturo para cerrarle la diagonal a su alfil de B7, ya que si no me toma de peón no está luchando por el centro, aunque bueno, la captura de caballo también puede llegar a ser interesante. Entonces caballo E5. Tengo que decir que yo no analicé la partida todavía con el módulo, solamente la repasé una vez, entonces básicamente la estoy analizando acá y voy a contar lo que estuve viendo en la partida, ¿no? Lo que estuve pensando. Caballo E5, la idea es bueno, centralizar un caballo rápido antes que saque su caballo, y entonces si él sacaría su caballo, por ejemplo, si hago cualquier otra jugada como torre 1, caballo D7 y a caballo E5 me podría capturar, doblarme estos peones y no estaría tan bueno. La diferencia es que si ahora caballo D7, yo podría jugar F4 y recapturar con el peón de F. El alfil sigue chocando contra este peón y me abro la columna de mi torre y gano un poquito de espacio. A cambio, claro, estoy cediendo un par de casillas, ¿no? Porque tiene un par de debilidades. También, por otra parte, con caballo E5 lo que quiero hacer es empezar a poner presión sobre el punto D5. Ya ahora mi alfil está también mirando este punto. Juega caballo D7 y dama B3, que era la idea de caballo E5, ¿no? Como dije, atacar el punto D5. Cuando hiciera tanto caballo D7 como caballo C6, una de sus piezas se iban a bloquear, tanto el alfil como la dama en este caso. Es decir, que una pieza menos iba a dejar de defender D5. Ahora solamente la defienden 2 y la atacan 3. Es por eso que en este momento estoy amenazando al peón de D5 y no vale la captura del caballo, porque luego de peón por, este caballo se tiene que ir y nuevamente solamente van a haber 2 piezas defendiendo y 3 atacando. Entonces, con esta maniobra estoy provocando la jugada C6, era medio obligada, o eso es lo que yo también evaluaba, porque no hay manera de defender el peón de D5, o por lo menos yo no la había encontrado. Entonces C6 es una jugada que deja un poco triste al alfil de B7. Pero bueno, por otra parte protege el centro, D5 está más defendido, pero C6 está un poquito más expuesto, es decir, este peón está un poquito mejor ubicado probablemente en C7. Ahora sí me está amenazando jugar caballo por, ya que D5 no es posible de comer, porque el juego F4, que era la idea de captura con el peón de F. Caballo E8, esta jugada la pensó muchísimo tiempo, no sé si muchísimo tiempo, pero
se tomó sus 15 minutos para pensar esta jugada. La idea no es jugar F6, que sí que era lo que yo había pensado, que era una opción interesante jugar F6, pero la idea es hacer un reciclaje de sus caballos. Vamos a ver cómo intenta esta maniobra de caballos, donde empiezan a mirar la casilla 4. Entonces yo continúo con alfil de 3, porque en este momento yo pensaba que la ruptura típica en esta posición era jugar E4, el peón de 2 es un peón un poco retrasado, o sea, es un peón retrasado que tengo, y aprovecho que el alfil de B7 ya no mira en E4 porque hay un peón en C6. Con E4 estaría amenazando capturar, y si me captura mi alfil de E4 igual retomaría de caballo probablemente, esto lo pensaría, pero de todas maneras, probablemente de alfil para dejar clavado alfil de B7. De todas maneras ya mi alfil tendría una diagonal bastante más prometedora. Y claro, el problema de hacer E4 es que me puede capturar el peón, y luego de caballo o de alfil, cualquiera de las dos, me captura acá, y si yo retomo de F, que era mi idea, tiene dama por D4 jaque. Entonces, si E4 puede funcionar de la otra manera, ¿no? Caballo por y peón por. Y entonces tendría que retomar del peón de E, pero entonces ya su centro va a ser más móvil y no era mi intención tomar de ese peón. Yo jugué F4 para tomar de F. Entonces, claro, se me está cayendo de 4. Tuve que hacer alfil E3. Ya hace caballo de 6, continúa con esa maniobra ya mirando en E4. Y alfil F2, aprovechando antes que me haga caballo F5, que también puede ser otra idea, ganando tiempo sobre mi alfil y tocando en D4. De paso, el alfil F2 es una jugada que quiero hacer para jugar E4, que era la idea de colocar en el alfil defendiendo la casilla D4. Caballo F6 y torre C1. Aprovecho que no es posible jugar E4, caballo E4, porque después de este cambio mi caballo y mi torre miran en C6, entonces es una manera de evitar el caballo 4, ¿no? Cualquiera de los dos caballos sucedería lo mismo, caballo por y caballo por C6. Entonces me juega torre C8 y yo juego alfil H3, provocando torre C7 y dama 4 con la idea de tocar en A7. Este dama 4 no funcionaba antes con la torre en C8 porque ya ahí sí podría meter un caballo en E4, el C6 está defendido, y si con la torre en C8, y si me como este peón, tiene torre A8 ganando la dama. El alfil este está defendido por el caballo, el peón por la dama. Entonces, claro, tengo que sacarla de la octava fila para poder hacer dama por A7. Me hace dama A8. ¿No? Estábamos aquí. Alfil H3, torre C7, dama 4. Dama 8 protegiendo todo. Pero bueno, la idea de dama 4 también es tocar en C6, por supuesto. Ahora la dama, el caballo y la torre de reojo están mirando C6. Y torre C2 con la idea de jugar torre C1. Me hace A5 con la idea de jugar B5 y A4. Y en este momento calculé bastante tiempo. Calculé la siguiente secuencia de jugadas, que eran un poco forzadas. Dama B3 primero, es importante porque si no me hacía B5 y mi dama se queda sin casillas, es decir, tendría que ir a A3, y desde A3 se deja a una descubierta de alfil, ¿no? Sacando su caballo a algún lado
y tendría que tener bastante cuidado. Entonces, claro, con dama B3 calculé B5, dama B3 está tocando en B6, entonces B5 y A4, frenando el avance de A4. B4 y caballo B5, aprovechando que este peón está clavado por torre por C7. Y en este momento estoy tocando al caballo, estoy tocando a la torre, sobre todo que no tiene casillas, mi alfil apunta en C8 y mi caballo en D7. Y entonces, claro, yo había visto esto y también había visto que después de la captura de caballo por caballo, que lo tiene que hacer, peón por, la torre sigue sin casillas, no tiene esta ni esta, o sea, es decir, en este momento estoy amenazando la jugada B6, ganando la torre, ganando calidad porque se tendría que ir a C8 y yo se la tendría que cambiar acá. Y también estoy amenazando capturar el peón de C6, ya que si alfil por C6, torre C1 y la torre de C7 está en el aire. También podría estar amenazando capturar alfil por torre C1 seguido de alfil G2, poniendo más presión en D5 ya con un peón aislado en el centro. Eso estaría bastante bien para mí. Y como tengo la amenaza de B6, no me puede jugar C5 justamente porque juego B6 y tampoco tiene la casilla C6 porque mi caballo la controla. Y digo, bueno, contra el avance de peón tengo dama E3 porque sigue las mismas amenazas y digamos ahora sigue habiendo presión sobre C6, el caballo está bien ubicado, la torre C1 va a venir, pero ahora mismo estoy amenazando ya capturar en C6 aprovechando que después de las capturas podría venir, o sea, dama por E7, o sea, siempre está esa en el aire, ¿no? Quizás de peón para molestar al alfil. O de caballo, las dos me gustan. Y también sigo amenazando la jugada B6. Entonces, digo, bueno, tengo una doble amenaza, estoy bien. El problema es que me comí la siguiente jugada, que bueno, es una jugada fuertísima porque ya mi torre se queda sin buenas casillas. Por ejemplo, si viene a C3 tiene alfil B4, ganando tiempo, dándole un aire a la torre, una escapatoria. Y si torre C1, que fue lo que pasó en la partida, sencillamente alfil D6. Alfil D6 de vuelta le da un aire a la torre y ahora defiende a la torre. Y encima, claro, ya no tengo la jugada de torre C1 doblando torres, ¿no? Porque la acabo de bajar a la primera fila. Entonces, estos tres movimientos de A4, B3 y alfil D6 fueron muy buenos, muy buena técnica y me desconcertó un poco. O sea, yo no lo había visto, a mí se me había pasado por alto en la partida esta opción. Ahora me está amenazando capturar el peón de B5, ya que torre por torre, alfil por torre y no pasa nada. En este momento, bueno, decido jugar peón por, alfil por. Y acá, bueno, fue una decisión que tardé muchísimo en hacer esta jugada, que probablemente sea un error. Una decisión muy, muy difícil, pero bueno, decido capturar el alfil de C6. Debe ser un error porque mi caballo en E5 está muy bien ubicado. Me quedo con la pareja de alfiles, eso es verdad, pero se simplifica mucho la posición y los peones del flanco de dama van a definir la partida si la posición está simplificada. Y eso fue lo que pasó. También analicé jugadas como caballo por F7, por ejemplo, aprovechando que, bueno, de rey no puede porque tengo dama E6 y me como el alfil. Y si torre por ejemplo, alfil E6 clavando a la torre. Pero era el caballo y alfil por un peón y torre, y encima era mi caballo resarpado y mi alfil también, que es resarpado en la posición, está mirando a C8
y bueno, siempre puede volver a G2. Entonces, bueno, decido hacer caballo por alfil y quedarme con la pareja de alfiles. Se producen unos cambios y alfil F5. Tengo que reciclar este alfil, intentar meterlo en B1 para parar el avance de esos peones y la coronación del DB. Y me hace torre E8, tocando la dama. Este momento es importante porque si yo muevo la dama, por ejemplo, a cualquier lado intentando jugar torre C1, no podría jugar torre C8 porque sigue estando mi alfil controlando esa casilla, pero sí que podría jugar A3, aprovechando que mi dama ya deja de amenazar al peón de B3, es decir, ahora A3 no es posible por dama por A3. Y si juego dama F3 o dama E3, sencillamente ya pierdo el control de la columna C, es decir, ya no tengo torre C1 por dama por C1. Y si juego dama C3, dama por dama, y estos peones ya se hacen muy muy fuertes. Entonces es importante jugar torre C1 ahora para disputar esta columna, ganarla en realidad, porque entre la torre y el alfil estoy ganando y no me puede comer la dama porque torre por dama y le queda tocado el alfil y la torre. No tiene torre 6 porque bueno, está mi alfil, y si torre por E2, torre por alfil y no me puede comer en B2 por el mate, ¿no? Y además, bueno, como digo, siempre tengo el alfil en B1. Entonces acá yo había valorado dama B5 y para lo que yo iba a contestar con alfil D3, recuerdo, porque mejoro la posición del alfil, saco la dama de B5, que era una casilla que me molestaba, y no me puede comer la dama todavía por alfil por dama, y ahora desde esta diagonal, diríamos, ya no tiene ni siquiera torre por peón, y bueno, le estaría quedando tocada la torre y el peón de A4. Entonces, dama B5 alfil D3, seguido de dama D2, por ejemplo, me pareció una buena jugada. Me jugó dama 8 y bueno, ya ahora alfil D3 no tiene sentido porque ahora sí me come la dama. Y bueno, en este momento lamentablemente no sirve dama por torre, porque bueno, si me toma de dama torre C8, tendría que tomar y esto no parecería que haya tantos problemas. El problema es siempre el avance de A3. Tampoco funciona porque, bueno, incluso si me toma de caballo, la idea es la misma, ¿no? Torre C8, tiene que mover la dama o capturar la torre. En esta situación sí que funciona sacar la dama porque a torre por caballo alfil F8 y se salva, hace G6 y rey G7 a la siguiente y ya está. Mi alfil desde F2 está muy lejos como para presionar rápido al alfil de F8. Si estuviese en E1, por ahí tendría más chances, pero ni siquiera porque, como digo, dama B7 y controla también esta casilla. Entonces era difícil meterse en esa variante, en realidad no funcionaba. Entonces acá sí que me equivoco. Quizás la mejor jugada era dama F3. Si, por ejemplo, si dama C3, caballo E4, el caballo es bastante molesto. Si se lo capturo, me puede tomar de torre para dama E8, por ejemplo, y presionar el punto E2. O dama C6 también, para presionar el mismo punto, pero también apoyar el avance de este peón. Claro, yo me equivoco y juego dama D3 porque me comí G6, esta jugada me la recontra comí. Y claro, me acabo de sacar el pasaje de mi alfil a B1 con dama D3, no tengo alfil E4 porque está el peón. Entonces tengo que jugar alfil H3, caballo E4 de todas maneras, y dicen que los errores vienen de A2 y me vuelvo a equivocar. Dama B5, este es un error bastante más pavo. Ya tengo que decir que acá estaba entrando
en apuros de tiempo, ya tenía menos de 10 minutos. Y de hecho llegué a tener las últimas jugadas, las últimas, no sé, 8 jugadas quizás, las hice con el incremento ya, con los 30 segundos. Claro, quizá ni siquiera sirve, me parece, dama por torre seguido de torre C8, porque siempre está muy, muy cerca de romper. Y ahora mi alfil no controla B1, y eso es un problema importante. Y ahí digo que es un error porque, claro, tiene la sencilla torre B8. Cuando hice dama B5 dije, no, me equivoqué, tiene torre B8. Y es la típica que jugás y te das cuenta que le pifiaste. Entonces, bueno, tengo que volver a D3. Y acá este tipo de jugadas para alfil G2, intentar cambiar el caballo por el alfil, lo pensé, pero no me llevaba a nada porque nuevamente el avance del peón era muy, muy fuerte y por lo menos a falta de alfil, dama y torre que controlen esa casilla. Entonces juego dama de 3 y bueno, me avanza porque ahora sí la torre defiende el peón de B3, es decir, ya no tengo dama por peón. Eso culpa de hacer dama B5 y dama de 3 y bueno, tengo que capturar. Si no, bueno, me estaba amenazando capturar ella y luego avanzar el otro, o simplemente A2 seguido de A1. Y si me hace A2 tengo que hacer torre A1. De todas maneras tengo que hacer torre B1 porque no puedo evitar la coronación si no, y me estaba tocando la torre, y dama por A3. Y acá en este momento me quedé sin tiempo, ya me quedan escasos minutos y veía varias cosas. Me gasté los últimos, no sé, 8 o 10 minutos que me quedaban pensando las distintas variantes, porque estoy perdido en todas. Pero por ejemplo, dama por dama, alfil por dama, tengo que jugar sí o sí alfil E1 porque una amenaza sencilla es caballo D2 o caballo E3, tocando a la torre, y si muevo la torre corona. Entonces alfil E1, a lo que podría jugar torre B7 para pasar la torre por aquí, ya que en C8 está mi alfil. Entonces dama por dama, alfil por dama. Alfil E1, torre B7, alfil G2, intentando eliminar al caballo, torre C7, alfil por caballo, peón por, alfil D2, y ahí yo veía torre C1, jaque, peón por, torre C1 jaque, perdón, alfil por torre, peón por igual dama, torre por, alfil por, y tenía un peón a cambio de un alfil. Es decir, me quedaba con un alfil de menos por un solo peón y además no había más piezas en el tablero. Es decir, la variante sería la siguiente. De esta manera, luego jugar alfil E1 para evitar caballo C3, torre B7 porque no tiene torre C8, dijimos. Entonces el alfil mío ya se queda sin diagonales. Si me vengo aquí tendría esta, ¿no? Con ganancia de tiempo, no tiene mucho sentido. Alfil G2 para intentar eliminar ese caballo. Torre C7, alfil por, peón por. Alfil D2, controlando una vez más C1. Torre C1, alfil por torre, peón por igual dama, torre por alfil por C1. Entonces yo tendría nada, tendría 1, 2, 3, 4, 5 peones y mi rival 1, 2, 3, 4, pero él tendría una pieza de más, ¿no? Que sería hasta alfil negro, que estaría en C1. Yo hice alfil E1, aprovechando que, bueno, ya controlo las casillas, los saltos de caballo tocando a la torre, y si me toma ella, yo le recapturo el peón y el caballo tendría que moverse y ya no va a poder saltar a estas casillas, y luego podría jugar alfil de 2 o intentar incluso pasar al alfil hasta C2 de alguna manera. Pero bueno, pasa que era muy lento, todo esto era muy lento y no me daban los tiempos.
acá no encontraba maneras de llegar tan rápido. Entonces ella de hecho me hizo alfil B4, que es una jugada mucho más fuerte, porque me está amenazando simplemente capturar el alfil seguido de caballo C3, o alfil por alfil, torre por, dama por, peón por y coronar dama. Entonces, claro, yo le tengo que cambiar dama ya en este momento, o a mí no se me ocurrió nada más. Gano un tiempo más con esta variante, pero es mentira eso, estoy totalmente perdido. Tengo que hacer alfil G2, intentar eliminar ese caballo, pero como decíamos antes, permito torre G2, perdón, torre C8, y después que le cambio el caballo, alfil D2, y yo había analizado esta línea directa con torre C1, habíamos dicho, alfil por, peón por igual dama, torre por y alfil por, ¿no? Esta línea acá de torre C1. Pero ella hace torre C2, que es una jugada mucho más fuerte, atacando al alfil. Alfil E3, torre por E2 me toca el alfil, alfil F2, E3 me toca el alfil E1 y torre C2. Torre C2 buscando nuevamente la jugada torre C1 y ya mi alfil se quedó sin estas casillas, no puede proteger C1, estoy perdido, no puedo capturar obviamente, y en esta variante claro, no solo se queda con un alfil, o sea con 2 puntos de más, porque yo tenía un peón en esa variante, en el cual ya estoy perdido igual en ese final, sino que en este momento no voy a poder evitar la coronación y se va a quedar con una dama. Entonces, bueno, en este momento paré el reloj y le di la mano. Así que bueno, esta fue la partida más dura en el sentido de que fue con la jugadora con más nivel con la que jugué, y por los títulos que tiene, ¿no? Y porque es pentacampeona nacional, y bueno, fue tremenda experiencia. Pero bueno, ella respondió muy bien las pequeñas amenazas que había en la posición, lo supo manejar muy bien y bueno, como digo, no fue la mejor partida que tuve en el torneo, pero fue la más dura. Terminé quedando con 5 de 9 en el torneo, así que bueno, creo que estuvo bastante bien. Tengo que decir que en este torneo fue durísimo, jugaron jugadores fuertísimos, estuvo Sandro Mareco que ganó el torneo, Alan Pichot, Diego Flores, Maximiliano Pérez, Kevin Paveto, David Lariño, estaba Germán Espata, Anaí Mesa, bueno, entre otros, ¿no? Realmente es realmente unos jugadores muy, pero muy, muy fuertes. Así que estuvo realmente bueno poder participar en un torneo como este y llegar a enfrentar en la última ronda a una jugadora como Florencia. Que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Chau, chau.